Librería Tercios Viejos, el rincón de la historia. Ven a vernos en Madrid, calle María Panes 4, entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios. Somos especialistas en historia militar. Visita nuestra web en www.terciosviejos.es. Podía hacer que volara el avión a 466 kilómetros. Era un avión mejor, más potente. No solo eso, se dobló otra vez, se instalaron dos ametralladoras nuevas ya encima del motor, con lo cual eran 4 ametralladoras rápidas y tenía la misma potencia de fuego que cualquier biplano. Como era un motor más potente, empezaron a instalarse ya también los cohetes y bombas bajo las alas, podía cargar, ¿no? Luego, en el tipo 17, que empezó a volar en 1938, las ametralladoras de las alas se montaron, en vez de 2 ametralladoras de 7,62, 2 cañones, ya eran cañones de 20 milímetros. Tampoco, en el año 38 no existía ningún caza, ningún ejército que tuviera un armamento tan poderoso. 2 cañones de 30 milímetros y 2 ametralladoras rápidas de 7,62. Ese armamento es cierto que luego no se utilizó en combate aéreo. ¿Por qué? Porque era bastante inestable. El rebufo de esas armas tan poderosas y en un avión que no dejaba de ser, en cierto modo, de madera, sobre todo, gran parte del fuselaje era de contrachapado, parte de las alas vemos que incluso estaba entelada. Era demasiado rebufo y con lo cual casi siempre se utilizó en misiones de ataque terrestre, que hubiera sido muy útil contra a lo mejor con un único cañón, si se hubiera estado en el morro y quizá se hubiera conseguido una plataforma más estable y mejor, ¿no? Y luego ya la versión más rápida fue el tipo 24, que empezó a volar a partir de 1939, con un motor del M63 de 900 caballos y ya rozaba los 500 kilómetros, los 496. Estaba muy cerca del rango de los 500 kilómetros por hora, ¿no? Fue el más rápido de todos. Aún así, ya en el año 38, un año ya incluso después, empezaron a volar otros aviones muy capaces ya de otra generación. El ir estirando el diseño, claro, de un avión que era de 1934 traía sus consecuencias, ¿no? La última versión fue el tipo 29, que además podía ya cargar depósitos subalares, tenía ya mástil, llevaba radio. Aquí vemos una decoración del tipo 10, de los que estuvieron en la República combatiendo, que fue, por supuesto, el mejor caza que tuvo la República, la FARE, las Fuerzas Aéreas Republicanas, ¿no? Y este también es un tipo 29, que el armamento se eliminó ya. Las ametralladoras que iban en las alas, los soviéticos se dieron cuenta, los occidentales no, los modelos sobre todo británicos y estadounidenses casi siempre montaban muchas ametralladoras en las alas, porque se veía que no eran muy precisas, pero montaban muchas y ya está. Sin embargo, los soviéticos eso no les gustó y apenas montaron el armamento en las alas. Siempre lo montaron, trataron de montarlo en el fuselaje, que era mucho más preciso. Y lo que hicieron era montar una ametralladora ya pesada de 12,70 debajo del motor. Llevaba las 2 ametralladoras rápidas arriba y la ametralladora pesada debajo del morro. Bueno, pues ya hemos dicho, estuvo el conflicto de la Guerra Civil Española durante 1936-1939, donde estuvo el I-15, sobre todo. Se trajeron aquí unos 130, se llegó a fabricar aquí, pero hay mucha controversia con las cifras. Lo que puedo decir en el libro es que con toda seguridad no se fabricaron más de 60 enteros. Se fabricaron muchas células, pero vacías, lo que es la estructura de madera y con un poquito de metal.
Pero las partes fundamentales, como eran el motor, el armamento, los tableros de instrumentos, las ametralladoras, eso no venía. No hay ningún documento que demuestre de que, porque se firmó una licencia para fabricar 300 aquí por la República, pero no hay ningún documento que avale de que recibieran 300 motores además, según fue avanzando, ya hemos dicho, la contienda, nunca pudieron, el bloqueo cada vez era más férreo y no podían venir ya material, con lo cual nunca pudieron fabricar esos 200 y algo que se afirman en algún sitio. Se fabricaron aproximadamente unos 60 y luego otras 60, 70 unidades fueron células que se reconstruyeron con partes de otros aviones, pero no eran aviones enteros, había que partir de parte. Luego estaba el I-152, que se utilizaron muy poco, y luego sobre todo el I-16, que es el que más se recibió, ¿no? Unos 280 de varios, tanto del tipo 5 como del tipo 10. El I-180 y el I-185 fue un modelo ya en 1939 de querer hacer un super I-16, pero no llegó a buen puerto este diseño, sobre todo por el problema, sobre todo con los motores, ¿no? Unos motores más potentes. Se llegaron a construir 5 I-185 que llevaban nada más y nada menos que un motor de 2000 caballos y que hizo que volara hasta los 667 kilómetros por hora. Y llevaba también un armamento potente, 3 cañones en el morro de 20 milímetros. Sin embargo, el motor era muy poco fiable. Esos 5 ejemplares estuvieron en combate contra los alemanes. Sí fueron buenos, estuvieron en misiones, pero no llegaron a combatir, sobre todo misiones de escolta y reconocimiento. Y después, con los problemas entre el motor y sobre todo también que tenía el avión, se produjeron algunos accidentes. Además, era ya muy tarde, estamos hablando ya de la campaña de Stalingrado 1942, incluso fuera del alcance de este libro, y se canceló el proyecto a primeros meses de 1943. Además, Polikarpov en unos meses después se le diagnosticó un cáncer y al año siguiente, aunque se lo operó, falleció, con lo cual el grupo de diseño de Polikarpov falleció. Estuvieron también otra cosa que incidió bastante en esos años, a partir de 1937, que fueron las purgas de Stalin, que involucionaron todo su ejército, ¿no? Cogieron y relevaron y llevaron o a la cárcel o fusilaron a miles y miles de oficiales. Todo esto involucionó su ejército y corrió el escalafón y pusieron a gente que evidentemente no estaba preparada para esos cargos, y no por méritos, sino sencillamente porque los puestos de arriba quedaron vacantes al quitar a la gente que precisamente algunos eran de los más capaces. También estuvieron involucrados en la guerra, como hemos dicho, la guerra chino-japonesa durante 1937 y 39, que les ayudaron. Casi todos los cazas fueron de origen soviético y estuvieron combatiendo antes de que llegaran los P-40, ya, pero mucho más adelante, ¿no? El conflicto de Kharkiv en el verano de 1939, que ganaron los soviéticos. Sin embargo, en el aspecto aéreo tuvieron bastantes bajas los soviéticos. ¿Por qué? Porque los japoneses, hasta el verano de 1939, quizá era la fuerza aérea que más experiencia tenía. Llevaban 2 años combatiendo contra los chinos y todavía no había ningún otro país que estuviera. Los alemanes tenían la experiencia solo de la guerra civil, todavía no había estallado la Segunda Guerra Mundial, y era una fuerza aérea, primero, relativamente moderna, competente, tenía muy buen entrenamiento, sus pilotos estaban muy bien motivados y tuvo bastantes bajas más, aunque ganaron ese conflicto. En el aire tuvieron unas bajas quizá un poco desproporcionadas, también un poco debido a las purgas y porque no tenían oficiales
realmente los pocos que llegaban de la Guerra Civil Española con un poquitín de competencia, que sabían lo que era una guerra, ¿no? Pero sobre todo es en la Guerra de Invierno, durante los últimos meses de 1939 y 1940, cuando Stalin quiere mover la frontera con Finlandia, le dice que mueva la frontera hacia Occidente, y los finlandeses no quieren, y lo que hace Stalin es invadir el país. Y porque aquello parecía que iba a ser un paseo militar, más que nada porque la potencia, sobre todo el tamaño que tenía el ejército soviético comparado con el finlandés, no tenía comparación. Sin embargo, cometen graves errores porque los finlandeses, sobre todo por donde tenían que avanzar, no se podía avanzar solo por una serie de sitios, lo hacen en invierno, la peor época, y tienen unas grandes defensas en la línea Mannerheim, y sufren, vamos, al principio de la ofensiva, sufren una hecatombe y son masacrados los soviéticos por unas fuerzas muy, muy, muy inferiores, ¿no? Tienen unas grandes bajas. Al final, con la fuerza bruta, los soviéticos consiguen ganar el conflicto. Pero en el aspecto aéreo es uno de los peores, porque las cantidades, por ejemplo, de pérdidas son de 495 por los soviéticos contra 62 de los finlandeses. Los finlandeses perdieron muy pocos aviones porque tenían muy pocos aviones, pero demostraron que fueron hábiles o incluso más hábiles que los soviéticos, pero también es verdad que la gran mayoría de las pérdidas no fueron en combate contra la Fuerza Aérea Finlandesa, porque realmente no tenían mucho tamaño, tenían muy pocos aviones. Fue sobre todo la artillería antiaérea, gran número de aviones, todavía un número mayor de aviones desaparecidos, y la mayor cifra, 136, fueron accidentes, porque realmente se metieron en una guerra de invierno que, sin saber lo que era eso, los aviones tenían que volar sobre pistas de hielo, no sabían navegar sin hitos en un mar sin poder, todo blanco, todo helado, y muchas veces se perdían, y las cifras lo demuestran. Sin embargo, claro, después de todo esto, el Kremlin se dio cuenta de sus arcaicas tácticas y de la inoperancia de sus oficiales, y que era necesaria de una manera urgente una modernización del ejército y también de las VVS. Entonces se encargó a todos los grupos de diseño que un modelo de avión que sustituyera al I-16, que se había fabricado en grandes cantidades. Parecía que ya iba a haber una guerra con Alemania, y el I-16 estaba muy claro que había quedado totalmente desfasado. Está el primero de ellos, es el MiG-3. A partir de 1940, los aviones que se llamaban todos el I, porque I significa Istrebitel, caza en ruso, ¿no? Y todos se llamaban I. Pero a partir de 1940 se permite que se pueda poner el acrónimo del grupo de diseño, las letras, ¿no?, de sus diseñadores como designación, y para los cazas deben ser impares, para los bombarderos pares. Entonces, el primero es, en importancia, el MiG-3, que se fabricó en 1940, que sería el MiG. Bueno, MiG-1 se hizo un lote de 100, y luego, a partir del 101, se renombró como MiG-3. Tuvo una serie de mejoras, y se llamó MiG-3, que fue la serie grande. Sobre todo, este avión llevaba un motor muy poderoso, el AM-35A de 1200 caballos, un motor en línea, ¿no? Como vemos, el avión tenía un morro muy grande porque el motor era muy grande. Estamos allá hablando un avión tripala, con la hélice muy grande, casi toda la parte delantera es construido en metal, también la parte central del ala, tan solo los sectores laterales y traseros del fuselaje y del ala son de madera contrachapada. Todo lo demás es metálico, ¿no? Gracias a este poderoso motor, alcanza los 650 kilómetros. De los 500 del I-16,
que no llegaba a los 500, de pronto pasa a un avión de 650 kilómetros por hora. Era el más rápido de todos, más que cualquiera de los alemanes en 1940, y que tuvieran incluso los ingleses. Pero, este avión podía alcanzar esa velocidad solo a gran altura, y solo a partir de los 6.500, 7.000 metros de altura. Sin embargo, luego se demostró que en el frente del este, debido a las condiciones atmosféricas, pues, y debido a cómo se realizaban los combates usualmente estaban en torno a los 2.000, 3.000 metros como mucho. Con lo cual, resulta que tenían un avión que era el mejor, más rápido de todos, pero en el modo práctico de los combates, en esa altura, apenas llegaba a los 600 kilómetros porque el turbocompresor no funcionaba igual y una serie de características del motor. Con lo cual no estaba por encima de los cazas alemanes. Incluso el modelo F era más rápido ya, que aunque en 1940 todavía no volaba el modelo F del 109. El motor era muy poderoso y grande, pero también tuvo el problema de que, claro, apenas dejó sitio para instalar armamento, con lo cual el armamento fue un poco débil. Se instaló tan solo 2 ametralladoras de 7.62 y una de 12.70, el mismo que llevaba en las últimas versiones del I-16, con lo cual, digamos, en armamento no se mejoró. Era un poco débil, sobre todo si se quería enfrentar contra un bombardero, porque con una única ametralladora de 12.70 el armamento no era muy poderoso. Y sobre todo se fabricó durante 1941 3.100. Una vez, sobre todo, el ritmo frenético es una vez a partir del 22 de junio de 1941, Hitler invade la URSS mediante la operación Barbarroja, y ahí es cuando la producción crece. Quisieron fabricar unos 500 al mes, no se llegaron a alcanzar, pero como vemos, en apenas un año la producción crece hasta los 3.100. Sin embargo, este motor que le daba tan buenas características, el MiG-3, fue un excelente caza. Tuvo que cumplir en unas condiciones bastante difíciles cuando llevaban las ventajas en el frente de batalla los alemanes. Sin embargo, también su principal problema fue el motor A35A. Este motor era virtualmente exactamente igual por fuera, con pequeños cambios, que el AM37. El AM37 era el modelo de motor que llevaba el IL-2 Sturmovik, que fue el avión de ataque terrestre que tuvieron los soviéticos durante toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde el principio hasta el final. Y se fabricó en cantidades totalmente desorbitadas, unos 33.000 durante toda la guerra. Lo necesitaban muchísimo. Gracias a ese modelo pudieron doblegar a la Wehrmacht en los campos de batalla, destrozando las tropas acorazadas desde el aire. Pero también sufrieron miles y miles de bajas. Había que fabricar miles y miles de cantidades de esos aviones. Entonces, si había que construir miles y miles cantidades de ese avión, había que también construir miles de cantidades de ese motor, ¿no? Y la línea de producción de la M37 no daba para construir tantos motores, por lo que se decidió que la cadena de producción de la M35, que era prácticamente igual, pues que fabricara a partir de 1941, al final, pues el motor AM37. Sin el motor AM35, pues el MiG-3 se quedaba sin motor. Y claro, se dejaba de fabricar. Si era un avión bueno, evidentemente, pues parecía una decisión suicida dejar de fabricar cazas. Pero eso era debido a que ya había otros dos modelos de cazas en producción. El primero es el Yak-1, que es el primero de una familia de los cazas de los aviones de Yakolev, ¿no?
y llevaba el motor M105P. Había dos familias de motores, los AM de Mikulin y los M, también de Klimov, o puede que fuese al revés. Y el M105P era bastante menos potente, más pequeño y más ligero, era de 1050 caballos, ¿no? El Jack, este primer Jack, los cazas Jack fueron los cazas más producidos por los soviéticos durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero no el Jack 1, sino toda la familia que comprende el Jack 1, el Jack 1B, el Jack 7, el Jack 9, con el que ya están a la par con los modelos alemanes, y por último el Jack 3, que es un avión que supera todavía ya en prestaciones a cualquier modelo de hélice alemán, ¿no? Pero eso es al final de la guerra. Durante 1941 producen el Jack 1, que era un avión bastante ligero. Si vemos, apenas ya no hay tanto metal, solo en el morro, un poquito, algún panel en el fuselaje, pero mayormente y debajo del acceso a los tanques de combustible internos dentro del ala, pero casi todo esto es madera de contrachapado, también la parte superior del fuselaje, y ya decimos parte de las alas, ¿no? Porque Yakolev lo que era digamos, un maestro en construir aviones ligeros, sobre todo venía de hacer aviones de entrenadores, y lo fabricaba en cierto modo casi como se fabricaban los aviones en la Primera Guerra Mundial, con una estructura tubular de tubos, una estructura interna, que luego iban soldados por dentro, y luego el avión iba recubierto pues, de chapa. No eran, claro, tan avanzados como los alemanes, que eran fabricados todos en metal, en aleaciones ligeras. Eso evidentemente te daba una ventaja. Pero la Unión Soviética, si quería fabricar miles de cazas, ya los bombarderos se tenían que fabricar de forma definitiva en metal. Entonces pues no había suficiente aleaciones para fabricar miles y miles de cazas, con lo cual hubo que fabricar en todas las partes que se pudieran en madera. Este caza volaba a 595, estamos hablando que claro, era 55 kilómetros menos que el MiG-3, pero sí que los alcanzaba en los 3.500, con lo cual estaba muy cerca en el rango al final del Jack 3, que era cuando a la altura que operaban, con lo cual era un avión también tan válido casi como el Jack 3 a la altura que se tenía que utilizar, y sobre todo era mucho más maniobrable. Y bueno, de hecho ya digo que durante toda la guerra se estuvo fabricando en versiones modificadas y mejoradas, ¿no? Se fabricaron, antes de Barbarroja apenas se fabricaron un par de cientos, iba la producción más retrasada que la del MiG-3. De MiG-3 sí que se llegaron a fabricar casi cerca de unos 900 aparatos, de los cuales estaban en los regimientos de combate de primera línea, pues sí había unos cuantos cientos, y el problema eran los pilotos, que había pocos pilotos entrenados. Pero de Jack 1 apenas eran ni 200 aparatos, y solo pues a lo mejor 90 o por ahí que podían estar en los regimientos. No había pilotos todavía entrenados en junio de 1941. Pero cuando más se fabrica es en 1942, ¿no? Que durante 1941 se fabrican 1.200 y luego ya 3.400 en 1942. ¿Por qué? Porque ya no se fabrica el MiG-3. Yakolev fagocita esa línea de producción del MiG-3, empiezan a fabricar Jack 1 y lo empiezan a fabricar en mucha mayor cantidad. Pero no solo eso, sino que había otra circunstancia, y es que la fábrica estaba en Saratov, en el Volga, en lo profundo de Rusia. No hubo que trasladar la fábrica hacia el interior, con lo cual ya la fábrica estaba allí y no tuvo ninguna interrupción, y sobre todo durante también el difícil año de 1942, hasta que no sé el final de 1942, con la victoria en Stalingrado, la URSS siempre estuvo a punto de perder la
la guerra, que ese fue el punto de inflexión de la guerra. Y luego ya el tercer modelo que llegó antes de Barbarroja, también se construyeron apenas unas decenas de aviones, fue el AGG-3, que estaba construido por Lavochkin, Gorbunov y Gudkov, 3 ingenieros. Si bien es verdad que luego, al año siguiente, Lavochkin fue el que se hizo cargo de todo el grupo de diseño y fue el famoso que hizo los aviones La. Este avión tenía el mismo motor que el Yak 1. Vemos que hay todavía más madera, sobre todo en su revestimiento, y a pesar de que hay más madera, el avión era capaz de superar los 605 km por hora, el prototipo. 605 kilómetros por hora, y tenía 3 ametralladores de 1270. El Yak 1 tenía 2 ametralladores de 7,62 y un cañón de 20 milímetros en el eje de la hélice, lo cual era un armamento poderoso. Este era 3 ametralladores de 1270. Sin embargo, este avión sobre todo se fabricó porque las autoridades vieron que podía ser, tenía más velocidad que el Yak 1 debido a una mejor aerodinámica, pero sin embargo era más pesado que el Yak 1. ¿Por qué? Sobre todo porque la estructura interna, al contrario que en el Yak, estaba hecha de madera delta de resina, que era una madera que se conseguía con finas chapas de abedul. Se ponía otra capa de resina, otra chapa de madera, otra de resina, todo esto se prensaba, se curaba en un autoclave en caliente y aquello quedaba un bloque pétreo que se parecía mucho al metal, y se podía mecanizar, se podían hacer piezas que podían aguantar mucho esfuerzo, y se podían para hacer piezas estructurales como las cuadernas, las costillas, los largueros de las alas, con lo cual por dentro apenas tenía metal, toda la estructura interna de la aeronave. Esto a las autoridades le encantó. Otra cosa que también gustó mucho, que es que la madera delta de resina, aunque era madera, no ardía, con lo cual en combate pues tenía menos daño, se producían agujeros, pero no ardía, por ejemplo, como el Yak, que tenía bastante fama de que ardía con facilidad, ¿no? Por cómo tenía los depósitos de combustible, ¿no? Sin embargo, claro, era un avión más pesado, era más veloz en el prototipo, porque luego el problema era todos estos aviones, los aviones de producción siempre bajaban todas sus actuaciones, porque estaban fabricados sobre todo en 1940, después de 1941, todos los obreros, muchos tuvieron que ir al frente y tuvieron que hacerse con niños, jubilados, mujeres, con todo, y sobre todo personal que no sabía, no tenía experiencia, y los aviones tenían defectos, y muchas veces pues pesaban más de lo que tendría que pesar, se sustituían a ciertos elementos para hacerlos más fáciles, y claro, no alcanzaba esos. Pero aún así, este avión, aunque era también bastante más pesado que el Yak 1, pues todos aquellos pilotos que venían del I-16 o incluso de los biplanos de los Chaika, pues claro, era un paso de gigante, de pasar de 400 y pico kilómetros a los 600 casi de estos aviones, con lo cual eran también bastante válidos, ¿no? Este es el de los 3, se estuvo fabricando hasta 1944, más que nada por esa característica que gustaba tanto, que se empleaba poco metal. Si bien es verdad que las últimas versiones mejoraron mucho con un nuevo motor y mejoras en la estructura, precisamente eso, cambiando piezas de madera por aleaciones ligeras. Pero eso ya era bastante tarde, en 1943, incluso se estuvo fabricando en 1944, ¿no? Si el último avión, digamos, el de diseño de soviético, está el Pe-3, que era un avión, un bimotor, que era una versión, en verdad, del Peljachov 2, del bombardero en picado soviético, que era muy rápido también. Tenía 2 motores M105P,
de 1050 caballos, y el avión podía, aunque era un bombardero, en este caso un caza, podía llegar a los 535 kilómetros por hora. Eso era 2 o 3 kilómetros, algo más que incluso que el Messerschmitt 100, el Bf-110, el otro avión que era el caza pesado de los alemanes. Sin embargo, el armamento aquí en el soviético era de dos ametralladoras pesadas de 12,70, y en el alemán era muy poderoso, eran varios cañones también me parece dos de 20 milímetros o varios de 20 milímetros, incluso alguno de 30, bueno, en las versiones a lo mejor posteriores, pero era muy poderoso en ataque terrestre. Aquello era una bestia parda, en cierto modo. El P-3, sobre todo, lo que se hizo fue, se eliminó todo por dentro del fuselaje, todo lo que eran las bodegas de bombardero, las compuertas, y se instalaron en su interior depósitos de combustible, ¿no? Con lo cual el avión pudo volar, tenía un alcance de 2.150 kilómetros, con lo cual esa fue quizá su mejor característica. Tenía un alcance que no tenía ningún otro caza soviético y muy pocos de los alemanes. Con lo cual, sobre todo se utilizó como avión de escolta, pues de aviones de transporte, de personalidades, de políticos, de grandes generales, ¿no? Incluso diplomáticos, de británicos. Y luego también otra faceta que tuvo bastante éxito es que se le instalaron algunas cámaras, y claro, con ese alcance podía adentrarse dentro del territorio enemigo por más de 800, 900 kilómetros, y podía realizar esas misiones en lo profundo del frente. No solo eso, era biplaza, con lo cual era el modelo idóneo para el reconocimiento, con lo cual el piloto pilotaba y el navegante se ocupaba de la ruta y en el momento de llegar al objetivo, de accionar las cámaras en el momento oportuno y cartografiar todo, con lo cual fue muy famoso. Casi todas las operaciones como Stalingrado, Kursk o Bagration, casi siempre las realizaban los P-3, todas las misiones profundas de reconocimiento, ¿no? Y aunque también se utilizó en las primeras versiones, hubo el P-3 y el P-3B, pero ya a partir de 1942, el P-3 durante la batalla de Moscú no le quedó más remedio que batirse en cualquier misión, y se instalaron también cohetes bajo las alas y llevaba hasta 700 kilos de bombas, porque no dejaba de haber sido un modelo de bombardero, ¿no? Cuando la batalla de Moscú, al final de 1941, a partir de octubre, se recibió la ayuda aliada, ¿no? Se empezó a recibir la ayuda tanto de británicos, estadounidenses, y luego pues incluso de canadienses. Se recibieron en total 15.454 aeronaves durante toda la guerra. 10.600 fueron cazas. Aquí en este libro se describen 4, si bien digamos la historia operativa son los 2 primeros modelos, que será el Hurricane, el Curtiss P-40, y luego también recibieron el Spitfire y el Aira Cobra, ¿no? Sobre todo del Hurricane recibieron del MK2 en cantidades, en total unos 2.700, pero durante toda la guerra. Durante esto, digamos, los que más valor tuvieron, los primeros que recibieron. A partir de octubre llegaron en barco al puerto de Murmansk, y allí enseguida se montaron, los pilotos se empezaron a adiestrar, y en la misma batalla de Moscú ya estaban combatiendo apenas unas semanas después. En 1941, este era el mismo caza que había combatido la famosa batalla de Inglaterra de 1940, más de un año antes. Ya era el modelo, estaba más atrasado que el Spitfire, pues aquí en esta batalla todavía más. Pero los soviéticos no desdeñaban ninguna ayuda. Todo lo que pudiera ayudar y volar, si tenían pilotos, combatían, con lo cual sí fue quizá útil precisamente en esos meses. Después, sobre todo, pasó más tiempo y cada vez quedaba más
más obsoleto, ¿no? Porque lo que querían en realidad los soviéticos eran el Spitfire, pero los británicos al principio dijeron que no, que era un avión secreto y que no se lo servían, que eran todo para ellos. Luego estuvo el Curtiss P-40, si bien es verdad que los primeros, los que llegaron en la batalla de Moscú fue el modelo Tomahawk, que tenía un motor menos potente y un radiador también más pequeño, ¿no? Luego llegó el Kitty Hawk, que tenía otro motor más potente, con nuevo radiador, a partir ya de mediados de 1942, que era, claro, o sea, un avión más capaz. Pero sin embargo, el Curtiss P-40 fue el primer caza totalmente metálico que tuvieron los soviéticos. Hasta entonces todos los suyos que fabricaban ellos tenían parte de madera. El Hurricane también tenía partes enteladas, o sea que este fue el primer modelo que de verdad pudo ser totalmente metálico, como eran lo de los alemanes. Llegaron también en unos 2000 ejemplares durante toda la guerra. Bastantes pilotos españoles republicanos que estuvieron combatiendo las VVS se dedicaron a pilotarlos desde Irán hasta territorio en el Cáucaso. Sin embargo, este caza, que sí era bueno, era moderno, tenía una buena radio, su motor no se adaptó muy bien a las características, sobre todo invernales. Más que nada por el radiador, que tenía mucha tendencia en situaciones muy frías, se congelaba y, claro, causaba daños al motor enseguida. En cuanto se congelaba, luego también las baterías también se descargaban con mucha facilidad, no funcionaba la radio. Y las ruedas también incluso se cuarteaban con esas temperaturas de 20 y tantos grados bajo cero. Y ya digo que no se adaptó un poco a las condiciones en el este, ¿no? Y luego también ya en 1942 recibieron el Spitfire por fin, al igual que el Hurricane. Los primeros ejemplares que recibieron fueron ejemplares ya usados. Esto irritó mucho siempre a los soviéticos, no le daban material nuevo, sino que era del que sobraban, que había sido dañado, y en cierto modo ahí tenéis eso y apañárosla. De todas formas, sí, a partir de 1944 sí que final de 1943 y 44 recibieron ya por fin el modelo, el MK9, que ese sí que era un modelo moderno, con un motor mucho más potente, cuatripala, y que les vino muy bien porque además volaba a mucha gran altura. Era un avión muy bien terminado, con un motor excelente, un equipo de comunicación fácil de pilotar, muy bueno, pero se suministró muy tarde y sobre todo se encargó de la defensa de Moscú cuando ya no había combates en Moscú. Sin embargo, el MK9 también sí estuvo en combate, quizá en la zona de Leningrado, que sí hubo combates durante 1944 en la zona de Leningrado. Luego, y ya por último, está el Bell-39, el P-39 Airacobra, que es un avión bastante inusual y que, sin embargo, se adaptó muy bien a lo que era el este. Este avión, que fue diseñado, que era un avión también revolucionario, eso parecía. Sin embargo, cuando lo probaron los pilotos aliados, no lo quisieron, en absoluto. Era demasiado, tenía una serie de circunstancias que ahora las explicamos, y sobre todo era muy inusual porque era el único que tenía el motor, pero detrás del piloto, no lo tenía delante. Transmitía mediante unas barras la transmisión a la hélice por delante, ¿no? Eso era inusual, pero también tenía la ventaja, evidentemente, de que todo el morro quedaba libre, con lo cual en el morro se podía instalar un tren de aterrizaje triciclo, no rueda en la cola, sino que entonces lo que era el aterrizaje era mucho mejor, claro. Los soviéticos siempre tuvieron, todos sus modelos eran con rueda en la cola, incluso también todos los de hélice de los alemanes fue también con rueda en la cola. Tan solo el Messerschmitt, que era reacción, era de triciclo. Eso era una buena característica.
Pero la principal era que como tenía todo esto libre, aquí se podía instalar un armamento muy poderoso y sobre todo gran provisión de munición. Con lo cual, las primeras versiones ya llevaban cañón de 20 milímetros, pero las últimas, el modelo N, el modelo M, N y Q, llevaba un cañón de 37 milímetros, que aquello era tremendo, o sea, era una bestia parda que con un solo proyectil podía partir por dos un caza, o con uno o dos proyectiles te derribaba un bombardero. Eso les encantó a los soviéticos, su potencia de fuego estaba siempre en el eje en el punto idóneo, en el eje de la hélice. Sin embargo, claro, ese era también su principal contrapartida, que es que, claro, tenía toda esa cantidad de munición. En el momento que se descargaba, el avión ya no tenía el centro de gravedad en el mismo sitio, con lo cual, después de los primeros combates, el avión no se comportaba igual y el piloto tiene que ser muy buen piloto y saber manejarlo de una manera antes y de otra manera después. Muchos pilotos no sabían, claro, tanto los pilotos occidentales como los pilotos soviéticos, y después el avión tenía una cola también un poco pequeña y la parte de abajo ya lo vemos, totalmente limpia, y entraba lo que se llama en barrera plana, que era que el avión empezaba a rotar sobre sí mismo, se empezaba a descontrolar, y muchos pilotos se ponían nerviosos, empezaban a mover la palanca para poder manejarlo. Lo único que hacían era romper precisamente con esos movimientos tan fuertes y el giro del avión, se rompía los cables de mando, con lo cual ya el avión se perdía irremediablemente. No solo eso, tenía también otra característica que era muy buena y novedosa, que es que no tenía cabina deslizante, tenía unas puertas como cualquier automóvil que se abrían a cada lado. Eso también es muy bueno para cuando el avión está aterrizado, ¿entiendes? Para acceder o descender a él. Pero en el momento de abandonarlo, se hacía una altura totalmente enfrentado del estabilizador trasero. Entonces el piloto tenía que jugársela a salir, y muchas veces se estrellaba contra el estabilizador trasero, con lo cual pues recibía heridas muy graves o incluso la muerte. También se podía enredar con más facilidad en el paracaídas en esa zona. Por eso los pilotos, nada más, los británicos habían pedido también un lote al principio de 1941, nada más recibirlo, no les gustó y dijeron, para los soviéticos, se los enviaron. Ellos dieron muy buen uso. De hecho, por ejemplo, aquí vemos el avión de Chkalov, que fue el segundo as de los aliados, de los soviéticos, con 61 aparatos, ¿no? O sea, tuvo un éxito sin precedentes. Y luego, pues ya hemos dicho que el libro termina con la batalla de Crimea en 1942, y os emplazo a la segunda parte, que esperemos que vea la luz pronto, y con más modelos y eso. Si quisierais hacer alguna pregunta, yo lo aclaro, aunque también es verdad que... De momento, lo que te has ganado es un fuerte aplauso. Librería Tercios Viejos, el rincón de la historia. Ven a vernos en Madrid, calle María Panes 4, entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios. Somos especialistas en historia militar. Visita nuestra web en www.terciosviejos.es.